Va a quedar grabado. Lo tiene grabado. Listo. ¿Listo? Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Ante todo, me presento, mi nombre es José Guerra Prado. Soy desarrollador de videojuegos. Trabajo dentro del Instituto de Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional de Hurlingham, en el equipo de coordinación de la ahora Tecnicatura Universitaria en Programación de Videojuegos. Y la idea de hoy es más o menos tener una charla, algo más bien informal, ¿sí? Ya que somos pocos, un poco más amena. Charlar un poco sobre la carrera y un poco también sobre qué pasa con el mundo de los videojuegos acá en la Argentina. ¿Sí? Nada, me imagino están todos inscriptos. Quiero pensar que ya se inscribieron en la carrera o están con ganas de. Pero antes de empezar con la charla me gustaría preguntarles si piensan que hay estudios de videojuegos acá en la Argentina. Sí. Yo creo que hay uno que es el que desarrolló Madison. ¿Se desarrolló? Madison. Bien, uno, decís que hay uno. Creo que hay. Bien, uno. Acá en Buenos Aires hay muchos, o grupos por lo menos. En Argentina. En Argentina, ¿cuántos decís que hay? 300 por lo menos. 300. Bien, lindo número. ¿Más de 300, menos de 300? ¿Puede ser que pueda hacerlo cualquiera que tenga computadora? No, estudio. Ah, Videojuego, formalizado, un estudio Formalizado. formalizado. Formalizado, así Ujú. como están presentando hoy, me parece que ninguno. Formalizado, o sea que tienen una personería jurídica, están inscriptos, facturan. Importante, ¿no? ¿Seguimos con 300? ¿Cuántos? 5. 5, bien. Es la primera vez por ahí. Yo solo conozco el que hizo Madison nada más, que sé que es argentino. Bien. Un número, ya que estamos, vamos a jugar. Un número. 5, él dijo 5, hay 2 con 5. 3, tiraste menos. Bien. Hay más de 120 estudios formalizados en la Argentina que se dedican a producir videojuegos. La gran mayoría del trabajo se exporta, ¿sí? O sea que son estudios que muchas veces se los subcontrata para trabajar en contenido que es para otras empresas, como por ejemplo Disney. Disney no tiene su estudio propio de videojuegos, sino que lo que hace es subcontratar estudios para que les generen los productos que ellos necesitan, ¿sí? Les digo Disney como un caso. Disney, Cartoon Network, Electronic Arts, gran parte de Electronic Arts se estaba haciendo acá. Sony no que sepa. Pero por ejemplo, Electronic Arts y Activision tenían subsidiarias dentro de Globant. ¿Sí? Que Globant es una empresa, no sé si conocen Globant, escucharon hablar de Globant, es una empresa de servicios informáticos muy grande, es una multinacional. Así que hay más de 120 estudios formalizados en el país. A eso súmenle la cantidad de desarrolladores independientes que hay también. ¿Sí? Que ahí voy a lo que decías vos. El tema de cualquiera que tenga el conocimiento y tenga los equipos puede llegar a trabajar en un proyecto, sí. Entonces, bueno, hay muchísimo indie, muchísimo desarrollador independiente. ¿Qué significa que sea independiente? Que no está trabajando en un estudio, sino que trabaja para él solo. Puede ser una persona que puede crear un juego. Puede ser una o un equipo. ¿Sí? Puede ser un equipo. Que es algo fundamental, el tema de, en videojuegos, trabajar en equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Siempre está la creencia de que, sí, yo programo, yo dibujo, yo diseño y puedo hacer el juego yo solo. Pero si programás, no puedes diseñar. Si diseñás, no puedes programar y así sucesivamente con un montón de cuestiones. Y muchas veces la cantidad de disciplinas que implican el desarrollo de un proyecto de videojuegos es muy amplia y va a depender del tipo de proyecto que vos quieras hacer. ¿Sí? Entonces es muy importante el tema del trabajo en equipo, es algo que en videojuegos se valora un montón. ¿Sí? Esta carrera, que yo estuve también trabajando en el armado de la carrera, está orientada a un perfil de programación.
¿Sí? Que tiene como objetivo formar técnicos capaces de analizar e implementar soluciones en un amplio espectro de problemas. ¿Sí? Esto es muy interesante, el tema de analizar también. ¿Sí? Uno muchas veces es consultado en un equipo de trabajo sobre la viabilidad de un proyecto. ¿Sí? No quiere decir que yo ya me ponga a hacer el proyecto. Se analiza el proyecto antes de arrancarlo. ¿Sí? Imagínense, arrancar a hacer el proyecto no es viable. Todo el tiempo que yo le invertí a ese proyecto es tiempo tirado a la basura. Por ende, es plata tirada a la basura. ¿Sí? Las tareas tienen que ver con diseño, programación y desarrollo de videojuegos. ¿Sí? Cuando hablamos de diseño estamos pensando no solamente en el diseño gráfico, ¿sí? Que es uno de las áreas que tienen que ver, o del arte del juego en sí, sino más que nada en el diseño de la funcionalidad. Por ejemplo, tengo un personaje que salta, ¿sí? Que corre y salta. Bien. ¿A qué velocidad corre? ¿Cuánto salta? ¿Se desliza? ¿No se desliza? ¿Siempre corre igual por el mismo terreno? ¿Acelera? ¿No acelera? ¿Sí? Parecen cuestiones muy básicas. Decir, bueno, pero eso es algo, bueno, sí, es parte del diseño de la funcionalidad del juego. ¿Sí? Que es lo que se trabaja desde el día cero. ¿Sí? ¿Cómo está organizado el plan de estudios de la carrera? Son 5 cuatrimestres divididos en 2 años y medio, aproximadamente, ¿no? Si uno puede seguir, ¿no? De corrido, con un total de 1.408 horas. Me fijé en el plan de estudio. ¿Te fijaste el plan de estudio? Ahora, ahí vamos al plan de estudio. Bien. El primer cuatri, como cualquier carrera relacionada con programación, se van a encontrar con matemáticas. ¿Sí? Tienen matemáticas para informática, ¿sí? Introducción a la lógica y problemas computacionales, que es una materia que les enseña un poco lo que es la lógica pensada en programación, ¿sí? Introducción a los videojuegos, que es una primera materia introductoria que les explica de dónde vienen los videojuegos, ¿sí? Tiene una revisión histórica. ¿Cuáles fueron las primeras consolas? Sí, los primeros prototipos, arrancando desde los primeros prototipos, las generaciones de consolas, las primeras computadoras, los primeros experimentos. Cuando se empezó a hablar del término videojuego en la historia, ¿sí? Un poco de los géneros, los roles que están involucrados en el desarrollo de videojuegos. Como les decía antes, uno puede hablar, sí, siempre de programadores, artistas, sonidistas, animadores, ¿y qué más? Y va a depender del proyecto y la magnitud del proyecto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, trabajo en un estudio de videojuegos que somos, creo que sin exagerarle, alrededor de 400 personas en todo el mundo. Fíjense la magnitud del proyecto. ¿Sí? No soy programador. Si la pregunta iba por ese lado, no soy programador. ¿Sí? Soy project manager. Bien. Nuevos entornos y lenguajes es una materia obligatoria que la tienen todas las carreras de la universidad, que está muy relacionada con narrativas transmedia. Yo ya la di la materia de nuevo. ¿Venís de otra carrera? Sí. Si te pasás a esta, se te homologa como que ya la tenés aprobada. No, igual quería dar tipo esta también, o sea, 2 carreras elegiría. Pero si haces las 2 carreras y ya tenés esta materia aprobada, se te homologa. Eso es importante que lo sepas. Ya el segundo cuatrimestre ya arrancan de lleno a trabajar con taller de diseño conceptual de juegos, que es un taller de game design. ¿Sí? Que el game design es el diseño lúdico del juego, el diseño creativo que tiene que ver con el juego. Programación estructurada, ¿sí? Ya programación, la primera base de programación, con lenguaje de programación. Arte digital para videojuegos, que es una materia introductoria de arte digital. Inglés 1. ¿Sí?
fundamental el tema de inglés. Si quieren dedicarse a los videojuegos, fundamental el tema de inglés. Sí. Cuando hablas de arte digital para videojuegos, Sí. estamos hablando que, por lo que estuve leyendo, el plan de estudios de manera específica decía técnicas de iteración y cosas así, herramientas de prototipado digital. Sí. Cuando hablas de eso, vamos a poder utilizar programas, por ejemplo, Photoshop, Sí. Blender, todas esas cosas. Blender no, está más orientada a 2D. Está Acá, orientada a 2D. eso sería 3D. 3D Blender. Blender. Blender es 3D. Sí, pero la carrera general está orientada para el 3D o para el... No, la carrera está orientada a programación. Tiene una materia introductoria a arte para entender, si ustedes el día de mañana programan, entender cómo manejarse con assets de arte. ¿Sí? Más que nada va por ese lado. Por eso digo, el perfil pura y exclusivamente programación. ¿Sí? Pero es importante tener una idea de diseño y una idea de arte porque el programador trabaja con todo eso. ¿Sí? Bien, inglés les dije fundamental, ¿sí? No solamente por la cantidad de trabajo que hay en todo el mundo, ¿sí? Que la mayoría es en inglés y piden inglés, sino también por la bibliografía que hay. Es muy, no quiero usar la palabra extremadamente difícil, pero es muy difícil conseguir bibliografía buena de videojuegos en castellano. Es muy difícil, ¿sí? Entonces, también la bibliografía buena, todo en inglés. Ya pasamos al tercer cuatri, bases de datos. Seguimos con programación orientada a objetos, ¿sí? Que es otro paradigma de programación. Y introducción a motores de videojuegos, ¿sí? No sé si saben lo que es un motor de videojuegos. El motor es el software que se usa para armar todo el proyecto, ¿sí? O sea, vos ahí vas a meter el código, vas a meter la música, vas a meter el arte, vas a hacer el menú, y después, cuando ya tenés todo hecho, vas a compilar el proyecto para salir a PC, Mac, móvil, PlayStation, Xbox, lo que sea. Sí. Yo en motores de videojuegos creo que el único que conocí es Unity. Unity es motor. Hoy en día los dos motores más con mayor publicidad, te diría, a nivel comercial, son Unity y Unreal. ¿Sí? ¿Lo vamos a ver? Van a ver Unity seguro, ¿sí? Es muy posible que vean algo también de Godot, que es un motor argentino de software libre. Muy interesante como para meterse en lo que es motores, porque si nunca usaste Unity, por ejemplo, la interfaz que tiene Unity, si me está escuchando la gente de Unity me va a matar, pero la interfaz no es muy amena, ¿sí? O sea, como que si no tenés una experiencia con motores y de repente abrís el Unity y decís, ¿dónde estoy? Entonces nosotros lo que hacemos es como un recorrido lógico de empezar con algunos motores muy sencillos que algunos van a trabajarlo ¿cómo es? En diseño conceptual, en programación estructurada y en programación orientada a objetos van a ver algún motorcito de esos más sencillos. En intro a motores de videojuegos, algo de Godot, algo de Unity y posiblemente algo de Unreal también, ¿sí? Unreal, para que tengan en cuenta lo que es Unreal, Unreal se usó para... ¿Vieron las series nuevas de Disney y de Star Wars? De Mandalorian, de Book of Boba Fett. Bueno, todo lo que es el escenario digital está hecho todo con Unreal. Unreal tiene un sistema especial que es para postproducción de cine. Todo, pero es la base del motor de videojuegos. ¿Sí? Grosso. Unreal es un sistema, es un motor grosso. Tenés que tener un equipo que se banque correr Unreal. ¿Sí? Bien, de que no hablé de bases de datos. ¿Para qué se usan bases de datos en videojuegos? Porque siempre me surge, si hay gente que viene de sistemas, la pregunta es, ¿y por qué bases de datos para videojuegos? Imagínense esto, imagínense que ustedes quieren hacer un videojuego donde tengan un sistema de login, tengan un sistema de ranking
y quieran saber cuánto tiempo de juego tiene cada uno de sus jugadores. ¿Sí? Porque analíticas, ¿sí? Porque las analíticas sirven, ¿sí? ¿Sirven para todos los juegos? No, sirven para algunos en específico. Entonces, para tener todo eso es necesario armar una base de datos con cómo funcionan los usuarios, la interacción que tienen, totalmente. Y va todo a analíticas propias del juego. ¿Qué te pueden servir? El día de mañana, si querés, no sé, tenés un interesado en comprarte el juego o asociarse al juego por X motivo, bueno, tenés analíticas para decir, bueno, mirá, mi juego tiene esta cantidad de usuarios, esta cantidad de usuarios activos, tenés todo metido ahí adentro, ¿sí? Obviamente que eso funciona, por un lado está lo que yo hago en el motor y por otro lado lo que hago en la base de datos, son dos cosas en paralelo, ¿sí? Y es muy importante tener ese conocimiento también de bases de datos. Bien, la materia UNAUR, que es en realidad es una materia electiva en base a una gran cantidad de materias que tiene disponible la universidad. Pasamos ya a los últimos dos cuatris. Programación de videojuegos 1, donde van a trabajar pura y exclusivamente con un motor, ¿sí? Obviamente van a estar programando todo lo que ustedes vieron anteriormente, lo van a estar trabajando con un motor en específico, ¿sí? Con un lenguaje de programación específico de ese motor, ¿sí? C, siempre la base es C, ¿sí? Como para que tengan una referencia. Una electiva, ¿sí? Que hay varias opciones de las selectivas, hay materias relacionadas con game design, con plan de negocios, con diseño lúdico, con cultura lúdica. Si quieren seguir más hacia el lado de programación, hay también matemática para informática 2, ¿sí? Después siguen con construcción de interfaces de usuario, que tiene mucho que ver con el diseño y con la experiencia de usuario a la hora de pensar en un flujo, ¿sí? En un flujo de trabajo que sea lógico para un usuario. O sea, yo prendo la aplicación, ¿qué es lo primero que va a ver el usuario? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el recorrido que va a tener que hacer el usuario para poder acceder al juego o a la aplicación? ¿Sí? Logos, botones, ¿sí? Si no usas texto, bueno, ¿de qué manera gráficamente llevas todo ese recorrido? Nuevamente inglés, quinto cuatrimestre, electiva 2, ¿sí? Que pueden elegir una en el en un cuatri, en la otra pueden elegir otra materia de ese grupo de electivas. Elementos de ingeniería de software que tienen que ver mucho con metodologías de trabajo, tipo Scrum, Kanban, cómo se aplican en los equipos de trabajo, cómo se gestionan los proyectos de software, de desarrollo de software. Y la última materia, que es programación de videojuegos 2, donde van a terminar ya con mayor profundidad en programación y terminando la materia con un proyecto final, ¿sí? El proyecto final puede ser nuestro juego. Va a ser tu juego. Va a ser tu juego, ¿sí? ¿Sí? Son 19 materias en total, ¿sí? Algo que es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Es que ustedes tienen que pensar que si el día de mañana quieren dedicarse a esto, tienen que producir. O sea, no quedarse en es un trabajo para la universidad, ¿sí? Ustedes van a tener que cumplir con ciertos trabajos prácticos, con ciertas entregas, van a hacer mucho prototipo, ¿sí? Pero no lo dejen morir al prototipo. Si ven que es algo que está interesante, síganlo, ¿sí? Púlanlo, métanle cariño, ¿sí? Y publiquen. El juego es en 2D, ¿no? 2D, si manejas 3D y que es 3D, ya vas a poder hacerlo, ¿sí? Va a llegar un momento donde ustedes van a tener que salir a buscar gente que los ayude a trabajar en ese proyecto. Como hablábamos, piensen en que el trabajo es un trabajo colaborativo en videojuegos. Entonces, ustedes quieren enfocarse en programación, bien. ¿Conocen un artista 2D, un artista 3D que puede trabajar con ustedes? Bárbaro. Invítenlo al proyecto, ¿sí? Piensen
en que es muy importante publicar lo que hacen. ¿Sí? Mucha gente, pero se rompe y todavía le falta mucho. Bueno, si le falta, bueno, se publica y se explica de que es un proyecto en desarrollo. Lo importante es que esté unido y no se rompa. Porque es muy importante recibir feedback, o sea, recibir una respuesta en base a lo que uno hace. ¿Sí? Yo siempre hago un comentario. Imagínense que tuviera que contratar a un desarrollador nuevo. Me da un portfolio donde tiene 5 juegos publicados y uno de esos juegos tiene 2 millones de comentarios negativos. Tengo otra persona que hizo un juego y tiene 5 comentarios. ¿A cuál de los dos le dan la oportunidad? Vale, 5 comentarios. ¿Por qué? El tema es que el otro tiene 5 videojuegos, pero como dice, tiene todo negativo, lo más que ni siquiera se interesa después si el juego está bien o no y recibe todos los comentarios. El otro llegó a 2 millones. Por algo llegó. Por algo lleva 2 millones. Claro. ¿Sí? Pues decís, todos los comentarios son negativos. Mirá qué malo que es este juego. Mirá este juego qué desastre que es. Pero ¿por qué tiene 2 millones de descargas? Algo en su desastre, algo hizo bien para tener 2 millones de descargas. Yo quiero saber qué es ese desastre que hizo para tener 2 millones de descargas. ¿Sí? El otro tiene hizo un juego, 5 comentarios. La tía, la mamá, la abuela, la hermana y el primo. ¿Sí? Todo bien. Pero a lo que voy es, uno no tiene que tener miedo de lo que hace y mostrarlo. Mientras sea prolijo el proyecto, no tengan miedo de mostrarlo. ¿Sí? Porque eso también les va a servir para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Eso les diría que es un consejo fundamental a la hora de trabajar con videojuegos. Bien, ¿cuál es el perfil del egresado? Obviamente que el campo de acción es el de desarrollo de software, ¿sí? Conocido como diseño y programación, ¿sí? También conocido como codear o codificar, ¿no? ¿Por qué se le dice codear? Porque se escribe en código. Se espera que un egresado pueda diseñar, codificar, probar, medir y mantener programas de computadoras que forman parte de sistemas informáticos, ¿sí? Un videojuego no deja de ser un programa, ¿sí? Es muy importante también esta última parte, la parte de mantener, ¿sí? Está bien, publique un juego, ¿sí? En la plataforma que sea. Hay una actualización del sistema operativo, el juego empieza a fallar o empieza a perder performance. Quizás el cambio de ese sistema operativo hace que el juego ande más lento, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer yo si me interesa que ese proyecto siga funcionando? Estar encima, mirarlo, revisarlo, ¿sí? Una base de datos. Si tiene base de datos, si es necesario, sí. ¿Sí? Hacerle un sistema o tener un soporte, ¿sí? Eso sería el mantenimiento. Programar software de videojuegos desde sus fases iniciales, de conceptualización hasta la fase de implementación. O sea, desde empezar con un prototipo en papel y pensar las funcionalidades en papel, hasta publicar ese juego en una plataforma. ¿Sí? Llevar adelante todas las actividades de desarrollo e implementación de proyectos, incluyendo la elección de herramientas que utilizar. Salud. Y esto es muy importante, el tema de la elección de la herramienta. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, Unity es el mejor motor que hay. Dice, Unreal es el mejor motor que hay. Y yo les pregunto, ¿Unity es el mejor motor que hay? ¿Unreal es el mejor motor que hay? ¿Godot es el mejor motor que hay? Depende de los casos. Depende de los casos, depende de lo que tengas que hacer. Quizás un motor es más versátil que otro para un tipo de proyecto. ¿Sí? Entonces, eso es el tema de poder evaluar la herramienta antes de arrancar con el proyecto. ¿Sí? Porque hay muchos proyectos que yo no los puedo migrar entre plataformas. ¿Sí? Quizás el código se puede reutilizar gran parte del código, pero no migrar de un motor a otro. ¿Sí? Exportar proyectos de videojuegos para diferentes plataformas digitales. No es lo mismo publicar un juego para móvil, ¿sí? Ni siquiera Android y Apple, ni siquiera es lo mismo ahí, que para Windows, que para Mac.
que para Xbox, que para PlayStation 5, ¿sí? Creo que hoy no me estoy olvidando de nada. Steam, ¿sí? Cuando oficialmente llegue la Steambox para Steam, no es lo mismo publicar para una plataforma que para otra. Integrar equipos interdisciplinarios que desarrollen procesos de análisis, diseño, despliegue y puesta en marcha de sistemas que integren tecnologías de la información. Bien. Para el ingreso, secundario finalizado y finalizar la cursada del CPU. ¿Sí? Si ustedes ya están en una carrera, que creo que es tu caso, ya hiciste CPU, así que no tendrías que volver a hacerlo. El CPU consta de 3 talleres que son lectura y escritura, pensamiento matemático y vida universitaria. ¿Sí? Y me imagino que estaban esperando llegar a esta parte. Consultas. Sin miedo, ¿no? Primero que nada Todavía no cobramos las consultas. Primero que nada era sobre prototipado de juegos, si vamos a estar diseñado que sería 2D o 3D, y creo que lo que antes de responder, creo que era 2D, pero 2D. si vamos a hacer 3D nosotros, mucho mejor. A ver, no es que te diría que es... Esta chiquita. No es que te diría que es mejor o no, ¿sí? La idea es que tengan una visión un poco más general e introductoria de lo que es el arte en videojuegos, ¿sí? Si nos enfocáramos exclusivamente en, no sé, en hacer 2D, 3D, no nos alcanzaría un cuatrimestre para eso. Y entender en 2D es un poco más sencillo que en 3D, donde en 3D tenés muchísimos más estilos, necesitas mucho más hardware para poder trabajar con distintos estilos, no es lo mismo trabajar con modelado realista que con low poly. Necesitas una PC más potente. Y sí. ¿Y cómo preparás el proyecto para exportarlo, para, por ejemplo, trabajar en Unity? Unity y Blender se llevan muy bien, pero, por ejemplo, las texturas las tenés que sacar por otro lado y después levantarlas en Unity. Cada motor y cada software tiene su pro y su contra de cómo se trabaja, ¿sí? No es tan fácil. Imagínate que pueden ser hasta de la misma compañía y se complica un poquito. Esto es un motor. Esta captura de pantalla es un motor, ¿sí? Esto es Godot, por ejemplo. Y acá lo que ustedes ven, ¿sí? El menú, si el juego es 2D o 3D, el script que es el código, una línea de tiempo para las animaciones, pues acá se manejan también las animaciones de todos los objetos, los assets, una ventana de assets, y acá no sé qué asset está seleccionado, pero acá están las características, la configuración de ese asset. Como las capas en un Photoshop, digamos. Ahí les tenés las capas. O sea, distintos objetos funcionarían como distintas capas. Después tengo una pregunta acerca del campo laboral. Sí. Además de ser diseñador de videojuegos, con la base que nosotros aprendemos, ¿podemos ser desarrolladores de otro tipo de cosas? ¿O no? Ustedes, con la base que salen, ustedes van a salir como un programador con una base. Si tengo que ponerle una experiencia, digamos, les diría que están entre un trainee y un junior, ¿sí? Un trainee es una persona que recién se está largando a empezar a trabajar, y un junior es el que tiene una mínima experiencia. Por la cantidad de programación y la profundidad de la programación que van a tener, van a estar en el medio de los dos, ¿sí? ¿Cómo vas a ir subiendo de categoría, digamos? Con la experiencia. Pero vas a tener una experiencia que te va a servir. No digo, me decís, bueno, me quiero dedicar al desarrollo web, no tiene nada que ver con este tipo de desarrollo. Pero vos querés el día de mañana no solamente dedicarte a videojuegos, sino también dedicarte a otro campo de la programación o el desarrollo de aplicaciones, podés hacerlo. Tenés el conocimiento para poder hacerlo, ¿sí? Te digo más, cualquier profesional constantemente se está capacitando. O sea que eso va a ser responsabilidad de ustedes el día de mañana, constantemente estar investigando sobre cómo poder mejorar algo,
¿sí? Eso va a ser, y les diría que ya siendo estudiantes les va a pasar eso. ¿Sí? Van a tener que hacer mucha investigación, mucho research, ¿sí? A nosotros nos pasa muchas veces que se nos presenta una situación y decís, bueno, se presenta una situación en el código y decís, ¿cómo soluciono esto que apareció de la nada? Bueno, no sé, ¿qué voy a tener que hacer? Investigar. ¿Sí? Tengo que hacer que... Tengo un instalador. ¿Sí? Bueno, cuando vos compilás muchas veces hay plataformas que no te compilan un instalador. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que hacer un instalador. Me bajo un software para hacer un instalador. No puedo integrar el instalador con esta parte. ¿Por qué? Bueno, manual, a leer. ¿Sí? Eso es algo que les va a pasar constantemente. Constantemente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando supongamos que terminamos la tecnicatura Sí, señor. y esto está, en esta universidad, está vinculado con licenciatura en informática, puede ser. Pero qué sé yo, de acá a 3 años cuando nosotros terminemos, puede ser que esté pensado que haya una licenciatura específica en el videojuego. No lo sé, pero si tu pregunta va, ¿podría llegar a ser la licenciatura en informática? Ahí habría algunas equivalencias que habría que hacer, pero existiría la posibilidad. Yo porque, bueno, yo estuve viendo otras universidades aparte, y en la de José C. Paz está Sí. la carrera de licenciado. La licenciatura en producción y desarrollo de videojuegos. ¿Sabes quién la creó la carrera esa? Un tal José Guerra Prado. Hola. Si vos el día de mañana, que es una licenciatura con otro perfil, que está orientado a producción y diseño, ¿sí? Tienen una base muchísimo inferior de programación a la base que tienen acá, ¿sí? Porque son dos perfiles distintos. Pero si vos el día de mañana querés seguir ampliando tus conocimientos en otra institución, por el caso de un PAS, muchas de las materias que vos tenés acá aprobadas se te homologarían allá. Y estarías muy por arriba de todas las materias de programación que tienen en un PAS. Porque vi que ahora abrieron la nueva sede esa del CIGO ahí en González Catán. Sí. Y ahí están dando la tecnicatura. Y dijeron que era más orientada a diseño más que programación ahí en el CIGO. Está orientada a producción, más que programación. Trabajan con Godot. Sí. Van a tener una introducción con Godot y van a tener una introducción con Unity en algún momento. Igual recién arrancó hace un año. Allá. Sí, allá sí. Sí. El año que viene, ¿no? A partir de marzo del año que viene. En marzo arrancarían, si no tenés hecho el CPU, en marzo arrancarían con el CPU primero. ¿Y te toman como equivalentes? Decía el compañero. Si ya tenés hecho el CPU, sí. Sí, y otras materias, porque yo estoy anotado en programación y cómo es esto, y siempre me interesó. Si tenés materias de programación aprobadas, tenemos que ver cuáles son, analizar el caso y sí, si cumple con... Igual son las del primer cuatrimestre. Intro a la lógica... Sí, matemáticas, sí. Pero nada. Ya te digo que sí. También quiero ver, porque me interesa, digo, bueno, quiero ver si me interesa meterme, pero si después no es lo que yo pensaba o claro, no me gusta. Pero esas se te homologan como aprobadas. Acá en el Zoom tienen una Elías Núñez pregunta si la materia abarca también los programas de creación, música y sonido. Imagínate que si tuviéramos que abarcar música y sonido, tendríamos que tener materias cuatrimestrales de diseño sonoro y de música, ¿sí? Entonces, no está pensado como un área de la carrera, ¿sí? Tampoco es una obligación saberlo. ¿Qué hacemos o qué hacíamos muchos a la hora de tener que meter sonido y música en nuestros proyectos? Bases libres de sonido y de música, ¿sí? Tener una materia de sonido en una carrera de sistemas como que no tiene una cierta lógica, no respeta una lógica relacionada con la expertise del área, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. No, esa sola.
Bien. Profe, ¿y Sí. la carga horaria más o menos de la materia? Las cargas horarias de las materias. Creo que en el plan de estudio que está en la web están la cantidad de horas que tiene cada materia, pero son materias que en promedio están entre las 4 y las 6 horas semanales. ¿Hay una anual? No, son todas cuatrimestrales. Son todas cuatrimestrales. Tenés correlatividades entre una y otra, por ejemplo, intro a la lógica, la correlatividad después. Bueno, voy a volver al plan, Me di cuenta después que armé esta parte que no le puse las correlatividades, pero creo que si no, no iba a entrar. El plan de estudios sí estaba. En el plan de estudios de la web está. Por ejemplo, si no aprobás intro a la lógica y problemas computacionales, no podés hacer programación estructurada. Si no aprobás estructurada, no podés hacer objetos. Si no haces objetos y motores, no podés hacer programación 1. Si no haces programación 1, no podés hacer la 2. Hay como un camino lógico, ¿sí? Para que no te escapes, no te saltes pasos. En programación en videojuegos 2, vi que había una parte dentro de lo que sería el plan de estudios. Sí. Mencionaba algo sobre videojuegos multijugador, Hotseat, todo eso. ¿También se van a ver ese tipo de cosas? Sí. ¿Y vamos a poder codear nosotros también? Se ve interesante. Se ve muy interesante. Se ve muy interesante. Esta carrera tipo es nueva, ¿no? Es nueva. ¿Y por qué se le surgió la idea? A ver, en Argentina el campo de la educación formal en videojuegos te diría que es relativamente nuevo, ¿sí? Dijimos, hay 130 estudios formales de videojuegos. Constantemente están necesitando nuevos perfiles para incorporar a la industria. ¿Cuántas instituciones en todo el país hay dictando videojuegos? Muy pocas. O sea, hay una necesidad, desde el campo laboral hay una necesidad de formar nuevos perfiles, ¿sí? Nos parecía muy interesante ya tener dentro del espacio del Instituto de Ingeniería y Tecnología, además de las carreras relacionadas con el desarrollo tradicional de software, tener una carrera, una tecnicatura pensada pura y exclusivamente en este campo, donde la demanda laboral es grande. Vuelvo a lo que me habías preguntado, el tema de ¿hay salida laboral? Sí, hay salida laboral. ¿De qué depende que consigas trabajo? De todo lo que dije antes. Producir, hacer proyectos, publicarlos, ¿sí? Digo, hacer el superproyecto. Pero tener siempre proyectos propios donde puedas mostrar distintas habilidades que vos tengas a la hora de programar, ¿sí? Ir a buscar un trabajo con un portfolio no es lo mismo que ir, no, sí, yo hice un trabajo final en la universidad. ¿Y dónde lo tenés publicado? Ah, no, nunca lo publiqué. No tenemos forma de corroborar absolutamente nada, ¿sí? A menos que hagas una prueba, que muchas veces toman pruebas de programación para ver las capacidades, a menos que hagas una prueba y sobresalgas, es muy difícil corroborar, ¿sí? Pero hay muchísimo trabajo en Argentina y afuera, ¿sí? Así que trabajo, eso sí hay muchísimo. La enseñanza sí, la mayoría son privadas, ¿no? Si no son... Mira, creo que hoy está un poco más balanceado entre privado y Por ejemplo, yo público. buscaba, qué sé yo, hace 4 o 5 años buscaba y No, era todo privado. hace 4 o 5 años era todo privado, Sí. estaba un PAS y creo que Rafael arrancaba hace 5 años. Pero estamos hablando de Rafael en la provincia de Santa Fe. Y después sé que hay una tecnicatura privada, pero es una que se llama Image Campus, una cosa así. Image Campus fue el pionero en traer la educación de videojuegos a la Argentina. O sea, fue el primero. Yo me acuerdo el primero, por allá por el 2000... Creo que por el 2003. Por aquella época. Image Campus formó muchísimos desarrolladores. Y bueno, sigue todavía formando. Tiene más que nada tramos de formación Image Campus que uno hace el tramo que verdaderamente le interese, ¿no?
Pero sí, como decís vos, la mayoría hace 5 años atrás eran todos privados. Image Campus, la UAI, Da Vinci, ¿sí? Como las tres principales, la Cámara Argentina de Comercio, estaban todas en Buenos Aires. Público tenías Rafaela, UNPAS y Universidad Nacional del Litoral. Y algún tramo de formación de UTN que era desde extensión, creo, y eran pagos, eran cursos pagos, pero no carrera, eran cursos. Pero bueno, se amplió muchísimo el campo. Nosotros que laburamos en esto, imagínate, yo vengo con carreras de videojuegos, poniendo en marcha carreras de videojuegos en UNPAS, y ahora acá vengo hace 7 años laburando, y hace 7 años no era el mismo panorama que el que tenés hoy. Y ver cómo constantemente hay promoción de la industria, promoción de las nuevas carreras. La verdad que dan ganas de seguir empujando y que siga creciendo desde el lado de la formación. ¿Sí? No sé si tenemos alguna otra pregunta ahí en Zoom. Profe, en la forma, o sea, Sí. a la hora de buscar, ¿cómo es esto? Empleo de trabajo, ¿se fijan más en la formación o en la producción? Mira, se fijan, hoy te puedo decir que pasan las dos cosas. Hace unos meses tuve una reunión con varios referentes de distintos estudios del país, estudios grandes, y una persona de un estudio grande me dijo que querían empezar a hacer vínculos con las universidades porque es de ahí de donde necesitan sacar y captar perfiles, porque muchas veces, bueno, vos sos programador, ¿no? Tenés un perfil de programador, pero el producto es muy específico y yo como empresa necesito formarte en ese producto específico. Entonces, la empresa necesita agarrarte y decir, bueno, necesito que sigas estudiando, pero yo te voy a ir formando en paralelo en el tipo de producto para el que necesito que estés trabajando. Hay muchas empresas que hacen eso. Entonces terminás, no solamente buscan tu título, pero sino también ellos te siguen formando después. Por eso, son las dos cosas. Son las dos cosas. Tengo colegas que están trabajando en desarrollo de software, que todavía están ahí a lo último del título, y la empresa constantemente les está pidiendo que terminen de estudiar. Hay empresas y empresas, no puedo hablar por todas. Pero en los casos que yo conozco no hay ningún problema. Suma, hoy en día suma. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Hay una duda. Sí. Elías Núñez también dice que, o sea que al igual que la mayoría de las carreras de informática, necesitas presentar tus proyectos o mostrar lo que eres capaz de hacer. Y sí, es fundamental. Su duda sería más recomendable ser independiente antes que saltar a un estudio, o sería más recomendable ir a un estudio directamente. Es que en realidad, Elías, como que la lógica es hacer un camino, ¿no? Muchos empiezan siendo independientes y después pegan el salto a estudio. Hay muchos independientes que terminan, por proyectos o por el tipo de proyectos que están, terminan formalizándose y terminan creando ellos un estudio propio. Empieza siendo más chico y muchas veces el estudio chico empieza a crecer. Pero hay las dos cosas, no es una recomendación, no les puedo decir, no entren en un estudio a trabajar, sería una locura, o sean siempre independientes. No, el camino lógico suele ser que todos arrancamos como indie en algún momento y o formalizamos, entramos en algún estudio o muchas veces formalizamos un estudio propio. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Y después tipo, ¿cómo se llama esto? Además, igual que la materia es introducción a motores de videojuegos. Sí. Además de los que ya dijiste que podíamos hacer, tipo Godot, Unreal Engine y Unity 3D. ¿Está pensado también para que se haga tipo algún tipo de sensor o cámaras de movimiento? No te puedo adelantar nada, pero hay algo de eso. No te puedo adelantar mucho. Es sorpresa. Sí. ¿Es necesario tener conocimientos avanzados de programación o más o menos cuál sería el nivel? No.
la idea es que si te interesa, obviamente esto no es un requisito tener un nivel básico de programación. La idea es que tu experiencia o tu nivel de programación vaya creciendo a medida que vas pasando por las distintas materias. O sea, no necesitas tener un conocimiento previo. Si tenés un conocimiento previo te va a ayudar, ¿sí? Pero no es requisito, ¿sí? Lo mismo que con inglés. Sí, van a escuchar que cada de 20 palabras una es inglés. Bien. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. Estudios así de acá, que Sí. sean como los principales, digamos, ¿cuáles serían? Y yo voy a hacer publicidad del mío, Sandbox, ¿sí? Que Sandbox empezó siendo Pixel. Si estás googleando, busca The Sandbox Game. Empezó siendo Pixel, uno de los productos creció muchísimo y terminó siendo estudio propio. Nimble Giant, que antes se lo conocía como NGD, es grande. Dedalord es un estudio grande. Pero toda esta info que yo les estoy dando, más fácil, adva.bcortag. ¿Sí? ADVA es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina. ¿Sí? Sería un sector que nuclea a gran parte de los estudios del país, grandes, medianos, chicos, y también a desarrolladores independientes. Ahí hacen tipo una especie de reunión donde puedes contactarte con todo tipo de gente. Hay eventos relacionados con la industria, como por ejemplo ahora este año se hizo el mes pasado la EVA, la Exposición de Videojuegos Argentinos, que se hace todos los años. EVA tiene charlas con referentes, hay espacios donde uno puede ir a buscar trabajo, en la EVA se suele premiar a un proyecto que se llama Mi Primer Videojuego Publicado, que es un programa de mentoría y asesoramiento sobre proyectos de videojuegos. Si tenés un proyecto, lo puedes postular a ese programa. Si quedás elegido, te proporcionan un mentor que te ayuda a que ese proyecto vaya mejor. Y cuando llega la EVA, votan y bueno, saca el mejor de los proyectos seleccionados, el que se lleva el premio de Mi Primer Videojuego Publicado. Sí, son a nivel industria, son quienes acompañan a los grandes estudios, ¿sí? A muchos desarrolladores independientes. Otra cosa, ponerle en la materia de esa programación de videojuegos. Sí. Dijiste que íbamos a hacer nuestro proyecto. ¿Eso lo haríamos con nuestra propia máquina o Bien, muy buena tu pregunta. Obviamente para cualquier carrera de sistemas es necesario que el día de mañana tengas tu propio equipo. Esas materias se van a dictar acá en el laboratorio, ¿sí? Pero sería prudente que cuando llegues a esa época de la cursada ya tengas un equipo propio. ¿Sí? Eso sería lo ideal, contar con un equipo propio en esa etapa de la cursada. ¿Y cuántos integrantes pueden ser el equipo? Y eso te lo va a definir el docente. Eso lo va a definir el docente en base al grupo que tenga, ¿no? Si de manera hipotética nosotros puede crear un juego, sí, y nos pide que consigamos a un sonidista, Uh-huh. a un guionista, a alguien que se encargue de las animaciones. ¿Cómo se...? Lo veo demasiado ambicioso, pero hay forma de vincular con gente de otras áreas. No desesperen por eso porque es parte de las vinculaciones que hay que empezar a hacer. ¿Sí? Para hacer eso tendríamos que contratar nosotros. Vincular, no te pondría la palabra contratar. Sí. Sí, acá Elías pregunta si la carrera tendrá o podría tener un espacio en donde la universidad pueda publicar sus proyectos, para que los demás, ya sean o no de la carrera, Como un repositorio. Y tendríamos que charlarlo con el instituto a ver si existe esa posibilidad más adelante. Hoy no lo puedo confirmar, pero podría llegar a existir esa posibilidad.
Igual hay un montón de plataformas donde se pueden publicar. Yo, por ejemplo, publicaba mucho en itch.io. No sé si la conocen esa plataforma. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Es como un Steam, pero muy orientado a juegos indie. Hasta se puede vender, si no quiere puede vender sus juegos ahí en itch.io. Y tiene analíticas propias también, así que eso está bueno. Así. itch.io. Entonces, en esa plataforma muchos publicamos nuestros juegos. Y si no, ponele, querés desarrollar para móvil, para Android, y una cuenta de desarrollador Android te sale $25 de por vida. Entonces, no es un monto grande como para decir, bueno, no puedo tener una cuenta de desarrollador de Bueno, ahora la nueva que hay es como Core, ¿no? La nueva plataforma. Core es una plataforma. Core es un motor. Te deja como hacer tu propio juego. Sí, con las herramientas que tiene y después publicarlo en la misma cuenta de Core. No sé si los podés vender en Core. No sé. No vi bien, pero creo que podés, como si vos armás un videojuego ahí adentro, lo podés publicar. No, si publicarlo sí, pero no sé si venderlo. No sé, no estoy seguro. No estoy seguro. Tiene un game maker propio Core. Que es como si fuera un Unreal Lite. Estoy volando eso de itch.io, estoy viendo todos los mods que hay. Hay de todo en Chio. Hicieron un mod a la Among Us también. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Santi, no sé, ahí en el Zoom. No, acá nadie pregunta nada más. Bueno, cualquier duda, consulta que tengan sobre la carrera, tengo acá para escribir, ¿no? Para ver que voy a... Sí, veo que sí. Sí. Y ahora, para volver a pantalla... Ahí está. Eso lo guardo abajo. Párame, que voy a ir a la última... Voy a ir a la de consultas. Cualquier duda, consulta que quieran hacer, se guardó abajo, me dijiste. Ahora me quiero sacar de vuelta el lapicito. Sería como está en la barra de Windows. No me acuerdo cómo se llama. Las páginas. Modo Hay que presentación. apretar Escape, pero no tenemos el Escape justamente. Pequeño detalle. Vaya, ahí Salir. está. Vamos a ver. Ahí, salir de. No salió. Ahí está. Ahí, Bien. ahí. Lo podemos ver. Ahí, Ahí está. ahí. Ahí está. Cualquier cosa me escriben a videojuegos@unaur.edu.ar. Cualquier consulta que tengan con respecto de la carrera. Así que bueno, gracias por venir. Y bueno, cualquier cosa, ya saben, estoy a disposición, me escriben y coordinamos. Cualquier cosa, si es para charlar un poco más, cualquier cosa coordinamos un meet o un encuentro acá y charlamos tranquilo, no hay ningún problema. ¿Listo? Listo. Bueno, voy a detener la grabación entonces. Perfecto.